no fue posible el directo por los problemas técnicos que hubieron, pero aquí estamos, ¿no? Con lo prometido. Y nada, se nos presenta Miguel. Muy buenas. Sí, la cosa se quedó un poco colgada porque el Instagram no parecía estar a favor, pero lo hemos resuelto de otra manera. Entonces, íbamos a hablar bueno, me ibas a hacer tu pregunta respecto a la respiración y a las posibilidades de entrenamiento que tiene la respiración y cómo influye a lo que yo hago y cómo influye lo que yo hago a la salud desde el punto de vista de la respiración y el sistema inmunitario. Aunque al final miré más cosas sobre lo que es la misma respiración, que era como el tema que se me quedó en la cabeza. Y el sistema inmunitario, ya te puedo decir de entrada que, bueno, lo que dijiste está muy bien y que la regla general se aplica a las cosas que yo hago como a todas. Un ejercicio adecuado a la persona y frecuente es una cuestión de higiene básica que no hay que confundir con un asunto terapéutico, porque no hace falta. O sea, comer, dormir, la higiene, el descanso, la alimentación y el ejercicio son cosas tan básicas que no tendríamos que considerar que son un complemento o un accesorio, sino ver cómo las pilotamos bien y contar con los profesionales cuando se necesitan, que para eso están. Y de eso íbamos a hablar. Exacto. Muy bien. Ahora, preséntate, por favor. Sí, es verdad Nos que cuentas no llegué tampoco ni a qué presentarme. haces. Bueno, yo me llamo Miguel Barbera, como podréis leer por ahí. Me tenéis aquí en Instagram en Taichi Murcia. Tengo también, en fin, presencia por ahí en Facebook. La página es la del Suilian Club, que es mi club deportivo, donde ya meto cosas más específicas de artes marciales. Y taichimurcia.es, que es mi página web, que la tengo un poco abandonada, pero espero resucitarla en breve y poner contenidos nuevos, aunque algo hay ahí. Este año es que ha sido muy raro para todo y para esto también. Entonces, principalmente he estado los últimos 15 años formándome y dando clases de pilates, de Tai Chi Chuan, lo que la gente llama Tai Chi. Me gusta llamarlo Tai Chi Chuan, que es su nombre, por no confundir con otros términos. Y, y el Qigong, que está muy emparentado y que es lo que generalmente la gente confunde también con el Tai Chi, porque el Tai Chi Chuan como es un arte marcial y digamos lo que sería más asimilable a un yoga chino sería el Qigong, que es lo que la gente entiende como un trabajo de estiramiento en fin, un trabajo físico orientado desde la respiración, no hacia, sino desde la respiración. De hecho, literalmente Qigong significaría trabajar con el aire. Y luego está, pues eso, el Pilates tiene su enfoque con respecto al tema, la meditación, por supuesto, aunque ahí, en fin, me tengo que coger con pinzas porque hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Por suerte no es el tema de la conversación de hoy. Asuntos de defensa personal, en fin, y acondicionamiento físico. Tengo el título de monitor de culturismo también, pero no ejerzo. ¿Quién me iba a tomar en serio con este cuerpo? Y, y en fin, estoy trabajando ahora en estos tiempos como entrenador personal. Sigo funcionando. Quedo con personas en particular para quedar al aire libre y dar clases de uno en uno, que podemos seguir haciendo. Aquí tengo el monte al lado. Y las sesiones online, tanto para el Tai Chi como para el acondicionamiento físico, desde el Pilates o desde la necesidad que se tenga. Ese es mi trabajo. Muy bien. Y bueno, si me permites añadir mi experiencia contigo como profesor de Sí, Tai sí. Chi, Di tú las cosas que yo que no puedo fue decir. alucinante. A mí me encantó, siempre te lo digo, Miguel, pero qué guay darte cuenta, ¿no? De la capacidad que tiene tu cuerpo y saber usarlo, ¿no? Porque cuando no sabes, no eres consciente de tu propio cuerpo ni de cómo utilizarlo, no te das cuenta de la arma que tienes, del poder que hay ahí. Eso es lo que te Y pues, sugirió a ti la clase que tuvimos. sí, Me alegro mucho porque no siempre estoy seguro de poder transmitirlo. Y bueno, mis particulares problemas con la comunicación con otros humanos por esto del Asperger que te he contado alguna vez, que bueno, pueden verse como una desventaja, pero con el tiempo se convierte en una ventaja porque te obligan a hacer un entrenamiento consciente de ciertas cosas que a veces la gente hace más automáticamente, sin darse cuenta de cómo son. Entonces, para mí la comunicación con las personas, pues es importante, como para todo el mundo, que voy a decir, dar clase y verme en la necesidad de explicar cosas concretas a personas diferentes me ha enseñado mucho.
Entonces, lo que intento en las clases, sí que hay herramientas que necesitan el elemento táctil, pero en cualquier caso lo que intento siempre es despiezar las cosas. Ofrezco un enfoque analítico que mire cada parte del trabajo separada y luego su relación con los demás. De forma que van engranándose y no solo una sucesión de perlas en un collar, sino que es una red de Indra, ¿no? Todo se relaciona con todo, porque es así, ¿eh? Y es la manera que yo tengo de ver las cosas y de comunicarlas también. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo muy básico de estructura corporal, ¿no? De cómo. Pero fue alucinante, fue muy chulo. Porque muchas veces no solemos. O sea, uno se compra un coche y puede pasar los domingos sacándole brillo al coche con un trapico, y sin embargo, el cuerpo, que no tenemos otro, que no nos vamos a poder comprar otro, deberíamos mantenerlo con mucho más cuidado que el coche y se ve menos. O se ve, pero, quiero decir, o uno se, parece que vamos dando bandazos, ¿no? O estamos en el polo del que le da igual y da el cuerpo por supuesto, o en el polo de que se obsesiona y no se da cuenta de que hay que vivir, que decir, que el mantenimiento del cuerpo no puede ser, no puede solapar lo que es la propia, el uso, la vida normal. Entonces, si consigues meter en tu vida cotidiana, de una forma que te guste, el ejercicio, si no tienes necesidad de moverte, pues que sea por gusto, que no sea por obligación, porque cuando me preguntan qué actividad es mejor para mí, teniendo en cuenta que lo que hace que las cosas funcionen es la adherencia, que puedas mantener una constancia, el ejercicio que mejor te va a funcionar es el que te guste. Y ya está. Si te comprometes con otras personas y quedas con gente en unos horarios y coges una rutina, va a ser mucho más fácil que si vas obligadamente o a disgusto o en entornos que no te van. Yo, por ejemplo, los gimnasios no es que no me gusten. Yo he trabajado en gimnasio y he hecho prácticas en gimnasio y me parece excelente. Pero hay determinado tipo de instalaciones que por el eco me saturan muchísimo, pues soy muy sensible sensorialmente y yo en un sitio con ese zumbido constante no me voy a relajar ni me voy a concentrar. Pero bueno, sé cómo soy y me adapto a eso. Entonces me gusta el ejercicio al aire libre, que además tiene beneficios extra probados con respecto a cualquier tipo de ejercicio. Hacer ejercicio al aire libre pues con aire más limpio, suponiendo que tengas aire limpio donde vayas a estar al aire libre. Pero bueno, ahora es más importante la ventilación que nunca, pero siempre lo ha sido. Y aparte, pues tomar el sol y todo esto. Entonces, pregúntame cosas. Tenías por ahí una lista de cosas que teníamos que ver, ¿verdad? Sí, tengo una lista por aquí. Y bueno, es que yo te dejo hablar porque me encanta, ya sabes tú que... Bueno, pero Y una de las cosas que me encantan de ti es precisamente tu facilidad, ¿no? De transmitir la importancia de conocerse a uno mismo, ¿no? Siempre, como me conozco, esto. claro, porque la he Y sufrido. saber... Lo he sufrido y y sé lo que es tener esa duda constante de qué estaré haciendo mal, ¿no? Si tú, bueno, el trato con personas lo hablamos otro día, pero en cuanto al trato con uno mismo es igual. Si uno de repente las tripas se le ponen del revés y se tiene que ir corriendo al váter, vamos a hablar claro, alguna vez en la vida nos ha pasado a todos, lo primero que te haces es preguntar, ¿qué he hecho mal? ¿No? Que algo he comido, algo he bebido, esta medicación no me la tenía que haber tomado de esta manera, algo ha pasado, es algo relacionado con el estrés, es un trastorno de algún tipo, algo pasa ahí. Tienes una alarma y tienes que responder. Y como eres tú y es tu cuerpo, pues es una conversación que tienes que tener contigo. Apoyado por gente que sabe lo que pasa. Ese es el tema, que la intuición no es válida porque si no, no hubiera hecho falta desarrollar, por ejemplo, lo que tú has estudiado. Eh, digamos que la ciencia de la abuela tiene unas limitaciones y tiene también sus ventajas porque, bueno, hay una traducción y una prueba y error y la gente mal que bien, pues ha comido siempre. Pero lo que sabemos ahora sobre fisiología humana y que podemos utilizar tiene un poder increíble. Entonces ahí es cuando estáis vosotros. Ahí te tengo que, te tengo que dorar la píldora a ti porque Pero ahí estamos todos nosotros. sí, porque a ti y a Pero, Mavi también, porque no es que tengáis un título que yo no tengo, es que aparte seguís estudiando, que esa es la gente que a mí me interesa. Cuando tenéis, por encima del título que tengáis, si tienes interés suficiente como para seguir leyendo y eres capaz de leer argumentos en contra de las cosas que te gusten, de cambiar de opinión, de modificar tus protocolos según actualizarte y leer cosas áridas como las que yo estuve aquí apartando sobre los beneficios del tai chi y de los ejercicios respiratorios porque a lo mejor es árido, yo me tengo que leer aquí unos tochos en inglés,
pero aunque sea el resumen, si te acostumbras a leer resúmenes de estudios o de revisiones sistemáticas, que es más útil, eh, lo tienes mucho más fácil para estar al día sin tener que tragarte un montón de información que no siempre viene ya filtrada. O sea, Internet es medio para todo lo bueno y para todo lo malo. Entonces, la gente que, como vosotras, estudiáis y os actualizáis y os preocupáis de especializaros en cosas y cada vez que tenéis un problema vais a ver que cómo se soluciona porque a lo mejor no lo tenéis fresco, no confías en el título en la pared. Sabes tú que hay gente con tres dietas en un cajón y te dan la dieta 1, la dieta 2 o la dieta 3 según te vean la cara, y la cosa es más complicada. Entonces, cuando alguien valora la complejidad de su oficio, eso a mí en fin, me da mucho respeto. Pues esa es otra cosa que me encanta de ti. Y bueno, pues como tú dices, es que siempre dices algo que me da pie y estoy posponiendo el tema, Tú apunta pero los es temas para otra fundamental vez. que lo diga, esto lo tengo que decir, y es el hecho de tener esa conversación con nosotros cuando aparece un síntoma, ya sea que llame síntoma a una emoción o a un dolor físico, o como tú dices, que necesitas salir corriendo al baño, ver por qué y no poner parches, porque creo también que estamos muy acostumbrados a poner un parche, a si me duele la cabeza me tomo el paracetamol o el antiinflamatorio que toque para que ese dolor de cabeza no me moleste, pero no me pregunto por qué me está molestando la cabeza, por qué tengo ese dolor, si es algo que tengo que cambiar en mi día a día, si tengo que reducir el estrés porque llevo demasiado y me está diciendo, hey, para un poco, más tranquilo, más despacio, o si es algo de mi alimentación o cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Eso es muy importante, es una conversación fundamental. Además es que en ese tema también se banaliza, porque es muy fácil decirlo y no es tan fácil hacerlo. Es decir, bien, no me voy a fijar tanto en el síntoma, o sea, la orientación de un paciente, la más correcta no es, oye, a mí quítame esto. No, no, vamos a ver qué te pasa, ¿no? ¿Por qué te pasa? Bueno, todo es parte de un sistema. Se frivoliza con eso porque muchas veces, ahora que están de moda los curanderos de una u otra índole, se tira mucho de eso. Decir, no, es que ¿sabes? Los profesionales universitarios, digo por incluirte a ti, o que no eres médico, pero es igual, es una profesional de la salud, miran siempre esto y no miran al individuo como un conjunto. Y no sé dónde sacan eso porque no es cierto. ¿Sabes? Otra cosa ya es que cada profesional se centre mucho, se especialice mucho en una cosa y eso hace importante la interdisciplinariedad, ¿no? Y que se traten los departamentos entre sí, cosa que no siempre es fácil. Por los médicos que conozco me cuentan unas películas que, bueno, eso es normal, porque somos personas. Pero el hecho de que haya tanta información en la medicina y en la nutrición ahora, o en la fisiología del deporte, que no se pueda saber de todo, que te tienes que especializar, no significa que digas de aquí a aquí voy a aprender y lo que hagan los demás que se busquen la vida. Y mucho menos decir, no, es que mi invento eh, va a las causas cuando al final están haciendo lo mismo, que es un parche, una intervención concreta, sea terapéutica o pseudoterapéutica, con la que lo vas a solucionar todo. Y entonces están haciendo lo mismo, aunque digan que están mirando pues la única manera de mirar el individuo como un todo es desde uno mismo. Porque tú solo, ¿sabes? Tú de los demás vas a ver lo que quieras, pero la subjetividad que tienes tú la tienes tú. Si tú eres capaz de mirar, de valorarte como un sujeto y al mismo tiempo confiar en gente que sabe para que desde fuera te digan qué ven en función de sus conocimientos, ahí es cuando la cosa va cuadrando. Yo tenía un médico, el médico cabecera que más me ha gustado, que el hombre llegaba y te decía, bueno, pues mientras te hacía la receta de lo que te tenía que dar, te decía, pero come fruta, te tienes que comer esto, te falta, no sé, mira a ver si esta vitamina. Y te daba consejos, no, pues normales, de los que eso que te digo, te puede dar tu abuela o tú, y, y eso me parecía a mí un enfoque integral, porque él sí estaba pendiente del estado psicoanímico de la persona y de la alimentación y te daba a veces, igual que te daba una receta, te daba 2 o 3 consejos sobre lo que tenías que comer o evitar, porque es parte del conjunto. Y no me dejes que me enrolle, que si no se nos va la media hora y no creo que esa media hora de dorarnos la píldora mientras que hay gente escuchando. Bueno, lo bueno perfecto. Bueno, ya sí, ya empezamos a profundizar en el tema. Sí, Ha por sido favor. una buena introducción Eso espero. porque tiene relación.
Y bueno, lo primero era ver el enfoque de la respiración dentro de las disciplinas que tú trabajas, ¿no? Como el pilates, el Bien, headstand, bueno, el canto. te sorprendía lo Eso de... me ha sorprendido un montón. Digo, Miguel, ¿hay algo que no haga Miguel? Pues es que lo del canto es porque yo estuve en la coral universitaria de forma interrumpida, porque iba y volvía, pero como 6 años estuve allí cantando. Y en algunas ocasiones, no todos los cursos era posible, pero a veces, eh, claro, de la gente de allí habíamos un montón de amateur, pero también había gente que profesional o que se han ido profesionalizando después, y profesores de magisterio musical, gente que sabía mucho de música, y nos daban cuando podían clases de canto. Y además coincidió, o sea, yo empecé en el coro y creo que a finales del primer año que yo estuve en la coral universitaria, que no sé si sería en 2006, fue cuando yo empecé a hacer bueno, en principio a formarme seriamente en Tai Chi Chuan. Y me vino muy bien. Yo venía ya de meditar mucho, de hacer, bueno, trabajos vamos a decir, bueno, sí, lo dejamos en eso, sí. Pero luego yo descubrí cómo se llamaba, porque no tenía yo ni idea de que eso era, luego se puso de moda, lo del mindfulness y tal. Pero, en fin, yo practicaba de una u otra manera, me encontré con lo del tai chi, me gustaba el atletismo, hacía muchísima bicicleta y encima lo del canto. Y entonces las cosas que aprendía en una parte me venía muy bien extrapolarlas a la otra, porque a mí aprender desde un sistema solo no me ha funcionado nunca. Lo que yo he hecho ha sido contrastar. Entonces, si tú ves que en esta disciplina la respiración es un elemento importante y dentro de la respiración, tal como se ve en esa disciplina, hay ciertos factores que luego se repiten en otra disciplina que no tiene nada que ver, dices, algo habrá aquí. O sea, el diafragma todo el mundo lo tiene que tener en cuenta, lo llamen como lo llamen, porque está ahí, hagas una cosa o hagas otra. Entonces, donde yo veo factores, aspectos comunes, es donde yo me estoy asegurando, estoy confirmando que eso no se lo han inventado antes de ayer, ¿sabes lo que te digo? Entonces luego ya vino el acceso a internet y yo me acostumbré a leer estos áridos textos en inglés sobre estudios científicos y a buscar un poquito más. Entonces, por ir concretamente, en el caso del Pilates, creo que es más conocido, está relacionado con el trabajo de hipopresivos, aunque muchas veces se hace aparte, y, y el enfoque en cuanto a esto, de lo que se habla es de que el trabajo de respiración tiene que tener en cuenta lo que, ¿no? Según en qué escuela te topes, van a hablar del core, lo que es el centro de mandos, de powerhouse, toda la musculatura ¿no? del abdomen, eh, de una manera particular. Si yo estoy trabajando estoy haciendo ejercicios de flexión abdominal, ¿vale? Estoy ahí haciendo abdominales, no puedo hacer la respiración, una respiración abdominal diafragmática como puedo haber aprendido en yoga, por ejemplo, porque estoy apretando la barriga, no me interesa, necesito quitar las tripas del medio. Entonces viene lo de la hipopresión y esta cosa de aprender a respirar costalmente. O sea, siempre pensamos que la cosa es o respiro por aquí o hago respiración abdominal hinchando la barriga porque me han enseñado. También puedo respirar a lo ancho, ¿vale? Sin necesidad de subir el pecho, ensanchar las costillas, ¿vale? Porque ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo ¿eh? respiramos a lo ancho? Pues hay ejercicios, si ya podemos empezar con algo práctico para que tengáis donde coger. Mirad, esto es Ya una decir prueba. a lo Sí, ancho por seguir, también, por ¿no? seguir desde ya con lo que dijo Mavi. Mavi lo que propuso fue un ejercicio muy básico de observación que me gustó mucho porque, siendo lo menos pretencioso del mundo, es la base de todo lo demás. Que es primero, ponte la mano, túmbate, respira y mira a ver. Eso hay gente a la que le cuesta muchísimo, porque hay quien incluso se agobia al hacerse consciente de una forma tan palpable, o se nota en el pulso y la respiración, notar que dependemos de un trozo de chicha que hace así y que en cualquier momento puede crujir y matarte, pues es una cosa que agobia un poco. Entonces ya solo ponerse la mano y empezar a escucharse por dentro viene bien. Luego, este trabajo de distinguir entre meter cintura y hinchar el pecho para respirar, ¿no? Que sería la respiración que menos nos interesa realmente, una respiración clavicular que hace uno cuando... Dime, si haces alguna apreciación, levanta la mano, si no, no te oigo, ¿vale? Y tenemos que aprender Vale. a mover esto, ¿no? ¿Vale?
Un juego que yo propongo es, en lugar de irse al pecho, venirse debajo, aquí en el plexo solar, donde acaba el esternón, y aquí. Es decir, una mano, digamos, en el ombligo y otra encima. Entonces tendríamos que ser capaces de hacer, es que no sé si se ve aquí, de hacer esto. Pan, pan. ¿Vale? Jugar con... Parece la danza de Shakira, ¿no? Un Sí, poco. y luego si haces danza del vientre y tal, esto luego te convalida puntos. Entonces, eh, en lugar de solo ponerse las manos y observar eso, cómo la barriga se hincha y se deshincha si yo respiro relajadamente. Ahora bien, la respiración, esta que digo abdominal, si yo estoy haciendo flexiones abdominales, estoy apretando y lo que yo quiero es quitarle el exceso de presión al suelo pélvico, por ejemplo, ¿no? La mejor manera que tengo de explicárselo a las alumnas en las clases es decirles claramente, a ver, imaginaros que, por la razón que sea, venís preocupadas de que se os escape un pedo. Entonces, la gente empieza a ser consciente de su suelo pélvico instantáneamente cuando les dices eso, ¿vale? Entonces, pues cuando dicen, aguántate el pis, es que no me gusta esa idea porque tenemos que estrechar el transverso abdominal. Cuando trabajamos metiendo cintura, ¿sabes? Si yo me estoy haciendo pis, lo último que hago es presionarme la vejiga. Entonces, no me gusta esa idea de como si te hicieras pis, porque una cosa es lo que pasa en el suelo pélvico, ¿sabes? Una cosa es lo que pasa aquí y otra cosa es lo que pasa por aquí. Son cosas distintas. Entonces, olvidándonos por un momento de eso, que es más complicado, la respiración costal que te digo, puedo probarla de esta manera, que es, pongo las manos así como cerrando la clavija aquí en dos deditos y estoy apoyando la base, el talón de la mano aquí en las costillas. Entonces lo que voy a hacer es soltar el aire, acoplar las muñecas y ver si puedo, al tomar aire, ensanchar las costillas y que se produzca este espacio. Vale, sí. ¿Vale? En la medida de lo posible, sin que suba los hombros ni hacer otra cosa. Esto luego verás que es independiente, si una vez lo controlas, es independiente de la respiración. Eso ya es un poco más de control, pero yo puedo hacer así, pim, 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 y hacer así con las costillas sin estar respirando. Entonces, hay una musculatura que se dedica a la inspiración. Está el famoso diafragma, que no lo vemos, pero más o menos lo tenemos en cuenta, ¿no? Que está por ahí, aquí dentro haciendo la separación, ¿no? Entre el tórax y el abdomen. Pero luego toda la musculatura intercostal que abre las costillas, ¿no? En algunos ejercicios, cuando hacemos en el primero del Paduan Gym, por ejemplo, hacemos estos ejercicios de tomar aire aquí, ¿vale? Se puede hacer de una forma tan natural que ni siquiera respires. Es decir, relajar el caño, ¿vale? Relajar la garganta, mantener la entrada y la salida de aire, no cerrar la glotis, en ningún momento controlar, aguantar la respiración. Sin embargo, suelto todo el aire y dejo esto abierto, como si estuviera oliendo algo, pero sin llegar a inspirar. Dejo que el aire entre cuando quiero. Y aquí la gente ya suele estar llena, porque respiramos con ansia. Pero si tú hueles un poquito el aire y no te metes prisa, cuando ya parece que ya estás lleno, vas a abrir las costillas al hacer aquí, de forma que sigue entrando aire. Entonces, y luego bajas. Sí. Esta acción mecánica de abrir las costillas y cerrarlas hace de fuelle y puede hacer que sea suficiente. Si tú estás relajada y concentrada en, sabes tú que en reposo lo que más oxígeno y glucosa te va a gastar es el cerebro, ¿no? Si estás en reposo, estás concentrada, no estás pensando en otra cosa y el ejercicio lo haces lento y le vas cogiendo costumbre, llega un momento en que lo haces sin respirar, sin hacer nada con el diafragma. Puedes notarte totalmente relajada y sin embargo hay un caudal de aire que hace que no. Si en algún momento te agobias, pues haces una respiración profunda y ya está. Entonces, esto sería para explorar la respiración costal. De hecho, hay una maniobra de reanimación de gente, de accidentados en el agua. Si has hecho algo de primeros auxilios en el agua, puede ser que te lo hayan dicho, que se tumba al accidentado boca abajo y se le levanta así de los codos, precisamente para hacer este bombeo de las costillas para que suelte lo que tenga que soltar. Siempre boca abajo, no boca arriba como hacen en las películas, que la gente traga agua y los ponen boca arriba y les soplan. Digo, ¿qué haces con eso? Bueno, entonces, en Pilates se tiene en cuenta el trabajo del abdomen, de la cintura, porque tenemos que quitar esa presión para no añadir presión al suelo pélvico. Entonces intenta trabajar con algo de hipopresión y se familiariza uno con la respiración costal. En el caso del Tai Chi, las artes marciales en general y deportes de contacto,
lo primero que se cuenta es de la respiración. Bueno, lo primero, está en los temas básicos la respiración y en los avanzados también. Quiero decir, es la llave para que entiendas qué estás haciendo en primer lugar y es la llave de los niveles avanzados. Porque de entrada, si no tienes costumbre de respirar conscientemente y fortaleces bien ese hábito, a la primera, a ver, cuando estás en una situación bajo presión, como obviamente un combate es, pero es que en cualquier situación de estrés, vamos a respirar mal, tendemos a cerrarnos. Entonces, si tú tienes esa situación de y te quedas, vas a poder moverte físicamente con el primer arranque ese anaeróbico de lo que ya tiene el músculo a mano, pero al cabo de un minuto vas a desmayarte porque necesitas oxígeno. Entonces necesitas no esperar a que te falte aire para tomar aire, sino acostumbrarte a que los movimientos incluyan la respiración, no hacer y luego hacer fuerza, ¿no? ¿Cómo se extrapola esto a la vida cotidiana? En ejercicios, a ver, mecánicamente, digamos, en cuanto al movimiento, que eso me lo tenías preguntado también. Cuando hacemos Sí, movimientos, ¿cómo influye eso? Puedes probar cuando tengas que empujar cualquier cosa, arrastrar un mueble en tu casa o empujar un coche para arrancarlo o algo de eso. Prueba a empujar tomando aire. Es decir, lo normal es que hagamos suelto aire, ¿no? Que es luego lo que hacemos en Tai Chi. En lugar de hacer como en gimnasia, tomo aire, suelto aire, hacemos lo contrario. Inspiro y lo que hago es como si me estuviera desperezando, de forma que incluye un estiramiento, que es lo que te explicaba a ti en la clase aquella que te di, que tú, digamos que apuntalas tu estructura y la estiras en lugar de empujar apoyando tu peso o hacer cualquier otra cosa, que no suele funcionar. Nos apuntalamos bien en el suelo y expandimos. Y en esa expansión está el soltar aire, como si golpearas o si empujaras o hicieras cualquier esfuerzo. Lo normal es soltar el aire. De hecho, si no sueltas el aire al levantar pesas o al hacer un esfuerzo fuerte, puedes tener un problema, ¿no? Si tú te pones ¿sabes? Cierras la glotis, haces un valsalva o lo que sea, y metes presión que no tiene una salida, o recibes un golpe, como pasa en deportes de contacto, tienes que aprender a no estar demasiado blando, porque te lo comes entero, ni tampoco muy rígido y cerrado, porque todo ese, digamos que somos más líquido que otra cosa, y el líquido es incompresible, y esa vibración del golpe va a transmitirse mucho peor si tú no liberas claro. parte de esa tensión soltando el aire. Hay que aprender a soltar el aire justo y mantener ese fluir del aire entrando y saliendo. Entonces, creo que ya está. Con eso te he hablado de cómo se enfoca el tema en el Pilates un poco, cómo se enfoca un poquito diferente en el Tai Chi, porque hacemos esa respiración inversa que suelta el aire al expandir. El ejercicio que quería proponer después, aunque ya me he enredado explicando el juego este de abrir las costillas, que es solo un test para que sepamos si sabemos abrir o no las costillas. Pero el ejercicio que quería proponer era relacionado con una postura que conocemos todos de como cosa básica en Qigong y también en Tai Chi Chuan, que es lo de la estaca. A veces lo traducen como el árbol y la gente dice hacer el árbol, con el matiz de que no es que estés abrazando un árbol, sino que tú eres un árbol, es muy distinto. Entonces, literalmente, Chan Chuan, que se llama, es clavarse como una estaca, plantarse como un poste. Entonces yo puedo coger una estaquilla de jazmín, la planto en el suelo y con suerte, ¿no? Si le echo su hormona, echará raíces. Entonces a mí lo que me interesa no es meramente aguantar ahí o imaginarme que abrazo un árbol, sino buscar mi centro, dejarme caer, notar la gravedad, echar raíces, imaginarme, Y sentir. crecer. Sí, entonces exactamente, lo que yo propongo en Pilates, por ejemplo, resulta mucho más útil que explicar a la gente cómo funciona la musculatura profunda del cuello. Resulta más útil decirle a la gente, pues imagínate, por ejemplo, una señora, ¿no? Que lleva pendientes. Pues imagínate unos pendientes muy largos que te han comprado y los quieres lucir. Entonces tú vas luciendo pendientes, sacando el cuello. Y es más fácil conseguir que así la gente yerga el cuello que si le dices sube la cabeza, porque están así, dice sube la cabeza y hacen así y están cerrando las cervicales en lugar de abrirlas. Entonces, o hace la gente así y se pasa, ¿no? Buscamos un centro, ¿no? El punto central sería como si continuáramos las orejas para arriba, ¿no? El pai hui que llaman los chinos. Entonces, si tú te pones en una postura relajada, ¿no? No de relajada, los codos caen, incluso sentado lo puedo hacer, pero en lugar de estar así, busco estar erguido, al bordecico de la silla, no apoyando en el respaldo,
los codos se proyectan, aunque yo esté aquí arriba, el codo no me llega a la rodilla, pero está apuntando para allá, de forma que el hombro no se queda encogido, está abierto, ¿vale? Entonces, cuando tomo aire, en ningún momento voy a recoger, sino que voy a relajar sin más. Pero cuando suelte aire, voy a intentar, a ver si con la mano se ve, voy a intentar crecer, ¿vale? Pero crecer, y ahí está la dificultad y lo del árbol, en todas las direcciones. Entonces, con una respiración suave, mi propuesta de ejercicio es esta, que lo hagáis durante 3 minutos, sentadas o de pie tiene sus explicaciones, porque bueno, en fin, bajar un poquito el culo, no dejar el culo en pompa, bascular la pelvis al neutro, y si hay complicación con eso, simplemente sentarse en una silla que no tenga las rodillas más altas que las caderas, pues entonces me voy a hundir irremediablemente. Pero en el bordecito de la silla, en la silla más bien alta, ¿vale? Postura aquí está el rey la Salomón esperando, venga, que vayan viniendo, ¿no? ¿Cuántos niños hay que cortar hoy? Pues yo me planto aquí, con esa postura digna, me pongo aquí como si me estuviera leyendo un libro. Cuando tomo aire mantengo la relajación sin más y cuando suelto aire intento expandir. Pero no es que yo haga así con la mano, en el ejemplo de la mano, sino que intento que la mano crezca. Es decir, no quiero esto, sino que quiero es que no se ve, porque no hay un movimiento en sí. Pero si lo haces bien y te coges aquí, verás que al hacer como si estuvieras echando rayos como el emperador Palpatine por los dedos, notarás que los músculos del antebrazo se inflan solos, sin que tú hagas nada de abrir y cerrar, simplemente... Entonces es como si fueras a crecer, pero por aquí un poco, por aquí un poco, por aquí en la dirección de la rodilla, por aquí a lo ancho, por aquí hacia arriba. O sea, todo tú tienes que imaginarte que creces 1 milímetro, muy poquito, y relajas. Inspira, inspiras, el aire entrará solo. Pero si desperezarse una vez da gusto, pues desperezarse durante 3 minutos, pues dará más gusto. La idea es hacerlo muy suave y sobre todo intentar, más que sea fuerte, que esté bien repartido. Es decir, que yo esté creciendo en todas las direcciones. No sacando pecho, porque si saco pecho encojo la espalda. No, no, no. Tengo que crecer también hacia la espalda, ¿vale? Y si hacemos ejercicios de respiración abdominal, la cosa se complica por la misma razón. Porque tenemos que saber qué hacer con las lumbares. Entonces, eso ahí no me voy a meter. Pero si este ejercicio sirve de algo, pues ahí lo tenéis. No... Igual luego lo detallo yo en más vídeos que quiero hacer al respecto de esto. Y si hay preguntas de la gente después, eh, tanto a Marvi como a mí, hacérnoslas porque probablemente hablemos de estas cosas más y todas las preguntas nos dan pie a rellenar sucesivos vídeos. Sí, centrarnos en esos temas, ¿no? Que son de más interés para Claro, claro, si sabemos, es más, para mí es mucho más fácil responder a una pregunta que me han hecho que hablar de lo que me parezca a mí, porque a mí me interesan muchas cosas, pero no sé si te interesan a ti. exactamente. Cuando tenemos mucha información, a mí me pasa, ¿no? Cuando me preparo las clases, por ejemplo, ahora que estoy con las clases grupales con mi paciente, es como, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque quiero decir y enseñar tanto que no da el tiempo, ¿no? Y tienes que centrarte en un poquito e ir dosificando la información y Exactamente. Entonces, dando mira, ese sentido del aprovechando orden esto, y complicado. me comprometo ya. Así que si preguntáis nos ayudáis, nos Eso es. facilitáis el tema. Yo me comprometo desde ya, aprovechando que ya lo he dicho, a hacer un vídeo solo de ese ejercicio que yo he hecho, ¿vale? El ejercicio del árbol, con esta idea de expandir y hacerlo guiado, que sé que a la gente, ¿sabes? El ejercicio ya está explicado. Eres tú en tu casa la que le tiene que dar valor. Pero muchas veces la gente necesita o agradece que les den un vídeo guiado a tiempo real y espero poder hacerlo para que el ejercicio lo podáis seguir en el momento. Ya está, era un apunte. La verdad que sí. Eso estaría muy, muy guay. Y además de ese ejercicio, a mí me encanta los diferentes enfoques que tú puedes darle y aplicar en tu vida, ¿no? Como hablábamos el otro día cuando me explicaba, cuando te despiertas y te desperezas, imaginarte una planta que crece y ocupar tu espacio, ¿no? Exactamente. El ser consciente de ti y de que tú tienes un espacio y tu espacio es respetable y puedes ocuparlo, no sentirte mal por ser tú mismo y ocupar tu lugar. Sí. Eso si queréis, si quieres tú, vamos, otro día
otro tema interesante que podemos ver un día es lo de la postura, porque eso tiene más que ver con la postura y con el Sí, aspecto psicológico de la postura, que es importante. Pero sí, en general sí se puede decir eso. La idea es que yo no quiero crecer para invadir el espacio del de al lado. Yo lo que quiero es ocupar mi sitio y estar aquí y darme permiso para que esto se llene de aire y lo que entre aquí lo manejo yo. Entonces, la sensación de opresión física que uno tiene, si psicológicamente la tiene también, pues es una cosa que se comunica y, en fin, pero tendremos que hablarlo igual o invitar a un psicólogo también. Conozco a alguno que estaría encantado de participar, sí, pero ya para hablar más de la, de la, de muchísimos la temas. postura. Sí es cierto que la Sí, respiración al final influye son también, muchos pero temas que se, como tú dices, ¿no? Se solapan claro, ambas y cosas. que interfieren uno en el otro y es muy guay. A mí me Hubo encanta una todo mujer, esto. no me acuerdo cómo se llama, que estuvo moviendo mucho por ahí la idea hace unos años, lo que hablaba de posturas de poder, que tú te ponías en plan así superwoman con las manos en la cadera, ¿no? Antes de una reunión, y que eso te bajaba el cortisol y que era muy bueno contra el estrés y tal. Luego se demostró que no, pero la parte que sí funcionaba precisamente era la de la respiración. Es decir, haciendo ejercicios de respiración lenta, y ya tiro de estudios que tengo aquí apañados para eso, es muy complicado delimitar exactamente en ejercicios de Qigong o de Tai Chi o de yoga, qué diferencia puede haber entre hacer uno y otro. Eso no parece estar muy claro. Quiero decirte, si yo hago ejercicios, o sea, hago un experimento con muchas personas que practican Qigong o que practican yoga, no tengo manera de saber, puedo saber si viene bien para ciertas cosas, pero no si es mejor precisamente yoga que otra cosa. O sea, porque si lo que me interesa es la respiración, entonces lo que sí está claro, y aquí si queréis luego en los comentarios pondré también enlaces de las cosas que estoy citando, pero aquí tengo un artículo muy bonito de Frontiers in Human Neuroscience, que suena muy bien, sobre cómo el control de la respiración se correlaciona con ventajas psicológicas y fisiológicas. Hablando de ejercicios de respiración lenta. Entonces, esto es una revisión de un montón de estudios que hablan cada uno de una manera, pero con ese factor en común, y eso es lo que parece que estar claro. Entonces, da igual que tú lo hagas con un enfoque meditativo en fin, da igual. Generalmente, en las escuelas tradicionales, la mitad va a ser relleno. Eso hay que decirlo así. O sea, hay mucho relleno, digamos, eh, un trasfondo cultural que te puede interesar o no, ¿no? Si tú practicas yoga, pues a lo mejor el hinduismo no te interesa la tecnología ¿no? que esa escuela ha desarrollado y los ejercicios te van a sentar bien o no te van a sentar bien. Entonces, lo que sí está claro, independientemente de las interpretaciones que cada escuela le dé tradicionalmente a sus cosas, es que vamos, efectos importantes en técnicas de trabajo de respiración lenta que tienen que ver con la actividad del sistema nervioso, con el vigor y el estado de alerta, con la ansiedad, la depresión y ese tipo de cosas. Obviamente, si me preguntó una amiga y alumna también sobre el tema de la depresión en concreto, y tanto para depresión como ansiedad o lo que sea, son herramientas que van a funcionar infinitamente mejor dentro de una terapia coordinada. Es decir, yo como monitor deportivo tengo ese hueco que te comentaba el otro día y se cortaba, ¿no? Esa misión de dar una pizca de lo que yo puedo dar dentro del sistema que es tu vida. Entonces, obviamente el médico sé que tiene que estar atento de si tienes una dolencia y te la ha visto y tal, si será procedente o no, porque a mí se me puede escapar algo y ya está. Entonces el otro día te hablaba del ejemplo del frutero. Un frutero puede saber mucho y debe saber mucho y de hecho trabajan y saben mucho los fruteros, por lo menos los que yo he conocido, y te puede decir si una cosa es de temporada o no, cómo conservarla, si estriñe o lo contrario, y no tiene necesidad de ser nutricionista, ni se va a meter en tu terreno, ni falta que hace, pero puede ser una colaboración muy bonita, ¿no? Entonces, la nuestra es algo parecido. Nosotros Pero somos, bueno, conoce tu producto. claro, yo soy un distribuidor de cosas concretas e intento, cuando leo estas cosas, no es porque yo me dedique he tenido la suerte de conocer investigadores que me han ayudado, o sea, me refiero a gente que se dedica a la investigación científica profesionalmente y que me Sí, de hecho ha. estás colaborando, ¿no? En un proyecto de investigación. Sí, sí, ahora estoy bueno, vamos a hacer una cosa de difusión primero que se publicará en breve en una revista de artes marciales especializada que ya os contaré. Y luego lo siguiente es un proyecto que también está ahí, que en fin, hay que ir cerrando cosas. Y la siguiente será una cosa de investigación relativa a lo de
a lo de la postura y el control corporal. Pero Sí. ya lo hablaremos en breve. Entonces, bueno, yo colaboro con gente que sabe más que yo, que es lo que me interesa, y me interesa aprender de ellos y poner la parte que a mí me toca. Entonces, os pasaré el artículo este, pero bueno, lo que sí podemos decir, porque todo el mundo va para su casa, y es que mi escuela es mejor que... Bueno, lo que está claro, y eso, de hecho, esto es digamos que esto es la causa de que aunque yo me lo invente, hay mucha gente haciendo tai chi inventado, la mayoría de la gente, de hecho, y que dice, más sí, más o menos, me muevo lento y ya está. Aunque los movimientos sean una birria, no tengan ventajas posturales, lo único que haga sea un ejercicio básico de relajación, sin ningún tipo de interés, ni marcial, ni postural, ni nada, da igual. El hecho de que estés respirando lento y haciéndote consciente de cómo sueltas el aire y recoges el aire, dándote tiempo para eso en cada paso, eso está comprobado que tiene beneficios. Y de ahí se tira mucho, porque la gente sale, no tiene por qué salir colocada como sale de una sesión de el yoga este, que una amiga mía dice que no es ni yoga. Hay ciertas escuelas donde hacen muchos ejercicios de hiperventilación y la gente sale colocada directamente, y eso tampoco es. Pero el gustico y el bienestar que te da cuando la oxigenación de tejidos, es que se nota como cuando subes una cumbre, paras, el aire está limpio, respiras y te sientes bien. Y eso da gusto, ¿vale? Pues eso, en fin, ahí no hay que inventarse ninguna cosa rara, eso está demostradísimo. Si además tú Puedes, tienes... Miguel, ¿Sí? perdona, continúa, que no te quiero interrumpir. No, por favor, interrúmpeme que yo soy infinito y se nos va a ir aquí una hora más. Dime. Quería preguntarte si puedes enumerar un poco esos beneficios, ¿no? De Pues hacer mira, este tipo de respiración. sí, claro, como estaba leyendo aquí haciendo traducción simultánea, los estudios que yo he apartado aquí para comentarlos o citarlos, eh, hay una página muy recomendable si os interesa el asunto del ejercicio en general, que es la página del señor Chicharro, que todos los que hemos estudiado cosas de actividad física sabemos que es la eminencia con mayúsculas en este tema. Y tiene una página muy bonita que se llama fisiologiadelejercicio.com. Entonces, cuando se hace un experimento, un estudio, tiene que hacerse en función de algo concreto, ¿no? O sea, se plantea una hipótesis, esto sí o esto funciona para esto o no, y hay que ser muy concreto, qué, para qué, de qué manera, ¿no? Para seleccionar luego a la gente y hacerlo bien. Entonces te encuentras cosas dispares como, por ejemplo, yo qué sé, si afecta o no afecta los ciclos menstruales al rendimiento deportivo. Parece ser que sí, pero no está claro que sea una cosa estándar para todo el mundo, así es que no os preocupéis mucho por eso. Eh, si lo diré, al final me he quedado aquí, pero bueno, tengo uno aquí abierto de efectos del entrenamiento de músculos inspiratorios sobre el rendimiento en corredores de 800 metros. Obviamente los resultados que se ven en atletas de élite que hacen esfuerzos grandes continuados no es lo mismo que el del común de los mortales, pero la cosa es que la fatiga respiratoria es un factor importante que limita el rendimiento deportivo. Se pusieron hace tiempo de moda las mascarillas estas que mal llamaban, o en inglés las llaman mascarillas de entrenamiento de altura o algo así, y aquí a veces las verás como mascarillas de hipoxia. No producen ninguna de las dos cosas, ni una hipoxia como tal, ni un... Por eso te decía que no hay que preocuparse de las mascarillas de ahora porque eso es una tela. Y yo te hablo de algo que realmente está pensado para restringir la entrada del aire, que tengas que hacer un esfuerzo. Eso lo que va a hacer es que eso es lo que sí va a hacer. O sea, no vas a hacer las adaptaciones metabólicas que hace una persona que entrena a 3.000, ¿no? A 3.000 metros de altura durante unos meses y, y su cuerpo se adapta para transportar mejor el oxígeno. Eso es entrenamiento, te tienes que ir allí y punto. Y se pensaba que podía hacer algo parecido a ese tipo de máscaras. Y resulta que no. Esas adaptaciones metabólicas no se producen, pero sí se produce un trabajo que mejora el rendimiento por el trabajo del diafragma y de los intercostales externos, que son los que abren las costillas. Entonces, esos propios Muscular, ¿no? músculos, cuando vas falto de aire y vas sobrecargado y la musculatura no puede, lo que hacen es descender el flujo sanguíneo en extremidades y se acelera la fatiga muscular. Entonces, se ha probado que ese trabajo funciona. Hablamos de que en el experimento entrenaron haciendo un entrenamiento de un mes 3 o 4 veces por semana, haciendo 30 ejercicios forzados inspiratorios. Es decir, tomar aire con un poco de resistencia.
Nosotros en Tai Chi no trabajamos con una máscara, obviamente, pero tenemos la entrada que hay y además conviene tomar el aire por la nariz. Si yo tomo aire de normal, pues no voy a tener ningún problema con el flujo de aire. Discúlpame, pero tengo que enchufar el cargador. Ahí está. Eh, sí. Ahora estamos en Navidad. El asunto es que, ¿qué iba a decir? Se me ha ido el santo al cielo con esto de la luz porque se me estaba acabando la batería del teléfono. La musculatura es la que sí se puede entrenar. No es tan fácil como entrenar el metabolismo, o sea, no es tan complicado, digamos, no me tengo que ir al Everest y puedo entrenar con resistencia. Si no tengo, o no me apetece, o no me conviene, o el médico tal, en cualquier caso, el trabajo que hacemos en Tai Chi, muchas veces lo que hacemos es, se busca que la respiración sea circular, continua, larga, relajada y natural. Pero si tú haces un trabajo lento, con una forma lenta, y haces por cuadrar los movimientos, y cada vez que tomas aire, tienes que hacer todo tu movimiento de venir, y luego todo el movimiento de ir, aprendes a llenarte a tope. No muy rápido, porque entonces lo que te va a dar es ese mareo que decíamos, te vas a colocar, te vas a hiperoxigenar o lo que sea, y eso no interesa. Pero, pero si tú te llenas de forma natural, te vas a llenar hasta un tope, ¿no? Y sin necesidad de forzar mucho puedes decir, no, me entra más aire. Con esta apertura de costillas que hemos dicho, por ejemplo, expandiendo todo el abdomen, puedes hacer que entre un poquito más de aire. Entonces trabajas un poquito con forzamiento. O sea, puedes conseguir tener un poco más de resistencia sin necesidad de hacer lo que es interesante hacer como complemento, que son los circuitos o sea, intervalos de alta intensidad, que eso es otra aventura diferente. Y lo mismo, los estudios que vas a ver relacionados con los intervalos de alta intensidad para conseguir subir la resistencia aeróbica, no es lo mismo en personas de a pie, digamos, que vale con que hagamos intervalos de 30 segundos 2 o 3 veces por semana, que lo que hace un atleta de élite que tendría que llegar a los 3 minutos de alta intensidad, ¿no? Lo que sería un round en un combate deportivo. Son 3 minutos a tope. Nosotros con estar 30 segundos a tope y hacer esos intervalos ya podemos conseguir subir la resistencia bastante sin tener que salir todos los días ni comerse 10 kilómetros ni nada. Eso está demostrado también. ¿Qué más? Bueno, lo que os digo del entrenamiento de altitud, los efectos están ligados en las máscaras de resistencia a las adaptaciones musculares respiratorias. No son efectos sistémicos directos, pero se puede considerar válida la utilización precisamente por eso. Otra cosa ya es que tu entrenador, tu médico o quien sea, los profesionales que están a tu cargo, se encarguen de decirte en qué fases interesa que hagas ese entrenamiento, según la modalidad que tengas y según te siente a ti o tengas limitaciones. Otro artículo que os pondré ahí en los enlaces será este de cómo el control de la respiración puede cambiar tu vida, se llama. ¿Cómo el control de la respiración puede cambiar tu vida? Una revisión sistemática en la correlación de la fisiología y psicología de los ejercicios Bueno, me resulta muy difícil traducir esto a tiempo real, pero ejercicios de cómo afectan al sistema nervioso y a la psique los ejercicios de respiración lenta. Entonces son una ayuda buena. A mí me sirvió mucho y a ella lo en particular. Yo he vivido con la ansiedad mucho tiempo y ha sido mi caballo de batalla muchos años. Y encontré que la respiración era un poquito la llave a eso, ¿no? Porque es como es un proceso que está entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Podemos perfectamente no te vas a morir si te duermes porque sigues respirando, pero puedes hacer la respiración consciente. En cuanto haces la respiración consciente, en primer lugar, eres capaz de hacer modificaciones. Si te pasas de listo e intentas respirar de cualquier manera, pues te va a dar un mareo y ya está. Pero si lo haces con cuidado y con un poquito de asistencia, eh, y sin fliparte mucho se pueden conseguir cosas muy chulas. Luego hay otro artículo específico sobre beneficios de la salud del Tai Chi Chuan en la Harvard Health Publishing, Harvard Medical School, bueno, es igual, una revista que tienen allí donde hacen una revisión bastante somera y tampoco es aquí una locura, pero sí relacionado sobre todo con cómo un ejercicio que es infinitamente adaptable puede ser bueno para todo el mundo, pero es que es una perogrullada, es obvio. Es decir, si un ejercicio que solo pueden hacer unos cuantos, quiero decir, practicar kickboxing también es una actividad estupenda, pero yo a todas mis alumnas no las mandaría a hacer kickboxing, ¿vale? Porque no, pero sí puedo hacer partes del entrenamiento, ¿no? O sea, no tengo por qué hacer boxeo para saltar a la comba.
aunque los boxeadores salten a la comba, me puedo quedar con parte de su entrenamiento. Y es lo que yo he hecho cuando me he arrimado a clases de boxeo o a clases de Muay Thai o de Jiu-Jitsu y tal, aparte de que haya practicado esporádicamente, me ha interesado ver cómo trabajan y cómo enfocan ellos las cosas. No se puede saber de todo, pero sí saber cómo trabajan los demás. Entonces, yo pondré, hay otros sobre el Tai Chi y el Qigong en el tratamiento para y prevención de desórdenes mentales, donde siempre la conclusión es la misma. Los estudios hay que cogerlos con cuidado, siempre hacen falta más, hay que filtrar un montón de estudios malos que se hacen por cuestiones de intereses y más en cosas así, que tienen su interpretación mística para mucha gente. Entonces, cuando se filtran, siempre quedan un puñado de artículos que suelen decir lo mismo. Hace falta más evidencia y parece ser que esto va bien. No hay ningún problema. Otra cosa es que tú quieras curarte un desorden mental practicando tai chi o practicando deporte. Pero sí es cierto que es una herramienta muy importante y ahora que mucha gente lleva un año encerrada y sabemos lo mal que sienta, entendemos que el estado mental y la actividad física tienen una relación obvia. Sí, O sea que, bien, os pondré estos 4 enlaces de el otro día estudios. Dime. con Maggie, la otra Maggie, la Sí, sitio de Marma, comentábamos también, ¿no? Fue un poco de introducción al sistema inmunitario, cómo funciona y cómo lo podemos ayudar. Y uno de los aspectos es el que estamos hablando, en el que nos estamos centrando en la respiración, ¿no? sí, Y hablábamos precisamente de cómo beneficia hormonalmente, lo traducimos con las emociones también, las hormonas que liberan nuestro cuerpo, las vamos a sentir, nos vamos a sentir alegres o nos vamos a sentir tristes también según las hormonas que nuestro cuerpo genera. claro. Y al contrario, si una situación nos hace sentir de una determinada forma, esa emoción va a generar ese tipo de hormonas. Y además tiene una ventaja Y porque, hablamos perdón, una ventaja importante en el caso del ejercicio es que estás induciendo la producción propia y te vas a enganchar al final a esas endorfinas, pero a lo que te enganchas es a una actividad física. Obviamente hay vigorésicos y hay de todo, pero desde luego es preferible engancharse a un método de producción propia de endorfinas que a cualquier medio externo que lo que va a hacer es trastocar tus niveles y tu forma de autorregularte. es una buena forma de autorregularnos y de controlar, como tú nombrabas antes, bajar la ansiedad, para el tema de depresión, ¿no? El mejorar fortalecer nuestro sistema inmunitario. Y, Pues sí. y También, bueno, muy interesante el título del artículo de cómo la respiración consciente puede cambiar tu vida, ¿no? En este sentido, en el que somos un todo. Y al igual que es muy importante, como tú decías al principio, de cuando eres un profesional, ver al individuo como un todo y no solo focalizarte en tu especialidad y saber cuándo puedes colaborar con otro profesional y formar equipo, ¿no? Como podemos hacer tú y yo en muchas ocasiones, o con Mavi, que es fisioterapeuta, o cualquier otro psicólogo, o cualquier otro profesional con el que podamos formar ese equipo para trabajar mejor, de forma más completa y integrar la salud. pues sí, es que además es lo mejor para todo el mundo. O sea, no hace falta que vendamos ninguna moto. Es bueno para nosotros como profesionales, es cómodo a la hora de trabajar, cuando compartes ficha, los datos que nos van a interesar compartir además no son los que dan problemas para la protección de datos, porque a mí me da igual el nombre y el DNI de la gente. Pero, pero podemos compartir información y que el que programa un ejercicio sabe las limitaciones que el fisioterapeuta le ha dicho en fin, las precauciones que haya que tener y todos sabemos qué es lo que se supone que está comiendo según la dieta que tú le has podido marcar o qué pautas o al revés, que tú me digas, oye, mira a ver qué ejercicio le pones porque esta persona no puede comer por las mañanas o no puede comer, o sea, lo que sea. Estamos en comunicación y eso siempre va a optimizar el trabajo muchísimo y nos va a ahorrar mucho trabajo. Y además es bueno para el cliente porque raro será que no se ahorre dinero, sobre todo si, en fin, ya veremos si hacemos algún tipo de paquete o de bono, pero es que en cualquier caso pagar por separado, aunque sea el mismo precio, pagar por separado a un nutricionista, a un fisioterapeuta, a un entrenador personal, a un lo que sea, un psicólogo faltaría aquí, ¿no? Toda esta gente por separado
es mucho más difícil de coordinar. Bueno, tú no lo vas a poder coordinar. Lo más normal es que hablen entre ellos y ya está, y se pongan, y se pongan de acuerdo. Aunque el precio fuera el mismo, el beneficio es inmenso, porque uno puedes, sin querer, estar trabajando en contra de otro profesional por otro lado. Entonces, yo decirle una cosa a alguien que el fisio le ha dicho por otro lado que no. Y entonces llegan las cosas. Y es que el fisio no sabe, es que este no sabe, ¿no? Vamos a hablar porque probablemente estemos simplemente que nos falta un dato que no hemos contrastado. Y cuando se trabaja en equipo se trabaja mejor. Eso es así y punto. Verdaderamente es que estaba aquí leyendo Total. porque había también algo aquí en estos artículos relacionado con lo de las citoquinas y la respuesta inmunitaria, pero ya lo buscáis vosotros si queréis leerlo. Pero sí, hay también escrito sobre eso en cuanto a lo de la respiración y al ejercicio del Tai Chi. Pues eso sí, mira, si lo puedes explicar un poco para toda la gente que nos esté escuchando y bueno, que nos ¿El qué? escuche ¿Todo lo que son las citoquinas y todo esto? ¿O a qué te refieres? un poquito, A ver, un poquito. tú hiciste una introducción muy general del sistema inmunitario que te tengo que decir, creo que ya te lo dije otro día, que me encanta mucho que le llame sistema inmunitario, porque, porque es como se llama y decimos sistema inmune como por abreviar cuando no existe ningún sistema inmune, o inmunológico, que tampoco es correcto porque no, en sí las células no se estudian a sí mismas. Eh, entonces, abriste un tema muy grande que no da para eso y creo que, bueno, que nos toca tangencialmente en el trabajo, pero que no es lo nuestro. El asunto es que en muchas dolencias, sin ser más específico, pero muchas veces el cuerpo sufre más por la respuesta que por el propio ataque del patógeno. Entonces, una de las cosas que pasa, como pasa con el coronavirus o tal, es que tu cuerpo, la respuesta es muy bruta y a veces es tan bruta que se pasa, que se pasa de vueltas porque empiezas a atacar, los anticuerpos pueden atacar cosas que no deberían atacar. Entonces, bueno, simplemente lo que yo buscaba era aquí una referencia que hacía a la modulación de procesos. Y ya está, o sea, no, no, simplemente era que sí, que en la lista de cosas que se veían más o menos beneficiadas, eh, estaba esa, pero ya no sé en cuál de los artículos está. Sinceramente, Bueno, no importa, pero es muy interesante ese dato, el saber hasta qué punto el conocerlo, ¿no? Y el trabajar con nuestro cuerpo y hacernos conscientes de cómo simplemente respirar, ¿no? Algo que hacemos tan naturalmente y de forma automática, el aprender a tener el control, ¿no? El dominio del propio cuerpo nos puede ayudar incluso a modular esa respuesta, ¿no? Como tú dices, cualquier infección nos sube la temperatura, enseguida tomamos, como decía, un parche que nos baje la temperatura y quizás justo el cuerpo lo está haciendo por un motivo y que es necesario ese aumento de temperatura, pero nos molesta. Entonces poder, he puesto ese ejemplo de temperatura, pero bueno, podría ser sí, quizás claro, en las artes marciales chinas, por ejemplo, cuando se habla de temperatura y tal, hay muchas la explicaciones. inflamación o cualquier otro síntoma que Mm, se produce cuando el sistema inmunitario está trabajando y está ahí en plena lucha, ¿no? sí, es que no sé, a ver, sabes que antes se pensaba, que también sé que te gustaba el tema este. Yo le digo a veces, le cuento a las alumnas para que se sitúen, cuando hablamos de conceptos como el chi, que te decía que significa aire, literalmente aire o vapor, según lo escribas, y enseguida vienen otras interpretaciones, pero la gente dice la energía. Hay como 27 palabras diferentes solo dentro de la disciplina del Tai Chi que se pueden traducir como energía. A cualquier interacción, aunque solo sea tocar a alguien para escuchar sus tensiones, lo llaman energía. Entonces, resulta confuso. Y Chi es una de esas cosas, pero significa aire, tiene que ver con el trabajo de respiración. Entonces, el sentido cuasi místico del Chi en China o el Ki en Japón, que se parece pero bueno, es casi igual, o el prana en el yoga y tal, viene de una cosa muy obvia y es que hasta hace muy poco no sabíamos lo que era el oxígeno. No sé si es, Exacto. hasta que un señor que se llamaba John Mayow, viendo los experimentos de Boyle, que Boyle se os sonará a todas, eh, Boyle lo que hizo fue hacer experimentos con bulbos de vidrio y metía una llama y veía que una vez se gastaba, él no sabía lo que era el oxígeno. Él decía, bueno, eso es porque parte del aire se ascribe al elemento fuego y el elemento fuego sí puede traspasar por el cristal.
¿Qué pasa? Que estamos partiendo de concepciones de las cosas que son, pues, vamos a decir, precientíficas, pero vamos, que están obsoletas. Simplemente eran por lo que más o menos la idea que se hacían. Y eso en China pues ha pasado también. Solo que ellos trabajaban con la idea de los 5 elementos en lugar de los 4 de aquí. Pero la medicina heroica que había en Europa antes de la medicina, pues no, básicamente era, pues, voy probando, te pongo una sanguijuela, lo mismo que te hago una purga, ¿no? Entonces no se podía llamar medicina eso, pero en los últimos 2 siglos se ha avanzado un montón. Entonces Boyle no Sí, sabía bueno, digamos exactamente. que, perdona que te interrumpa, Sí, pero digamos que la práctica, todas estas prácticas que vienen de Oriente, toda esta filosofía que trae a su espalda viene simplemente por la interpretación cultural y del tiempo, ¿no? claro, De lógicamente. algo que no era conocido como era el oxígeno, cómo lo interpretan, lo que está pasando, era la Ahí, interpretación de ellos para ahí, poder ahí explicar el voy. efecto de la respiración, Claro, porque eso ¿no? De esa práctica. pasaba allí y se mantiene a veces esos relatos, esas explicaciones, pues porque nos han llegado las disciplinas que se inventaron, en el caso del Tai Chi, hace 3 siglos o lo que sea. Y el Qigong, pues muchísimo más. Y entonces, el asunto es que el oxígeno, ni siquiera John, a ver, Boyle descubrió eso, que las llamas se apagaban si no había aire. John Mayow fue más lejos y dijo, no es el aire en general, hay una parte del aire que tiene que ver con esto. Y tendremos que disculparle porque el hombre probó también con pajaritos, lo siento, y con animalillos. Y vio que era algo parecido, que de alguna manera nosotros consumíamos. La cosa es que antes se pensaba que el corazón, a ver, las funciones de los órganos eran un poquito inventadas porque no sabían lo que pasaba. Y se pensaba que la función de la respiración era refrigerar el corazón. El corazón se calienta, como tú puedes comprobar cuando haces mucho ejercicio, te sube la temperatura y como dices, vale, el aire me sale calentito porque estoy haciendo una tarea de refrigeración. Nadie sabía qué otra razón podía haber para eso. Solo sabía que si te morías, dejabas de respirar y que si dejabas de respirar te morías. Y eso ya tenía que ser fascinante aquí y en China. Yo no sé por qué puedo estar sin comer un mes, aunque lo pase muy mal, sin beber agua un poco menos, pero el aire es tan inmediato y siendo tan insustancial y así tan etéreo, que sea tan importante no le cabía en la cabeza a nadie. Entonces John Mayow fue el que dijo, aquí hay algo. Y le puso su nombre en latín, lo que fuera, del aire ígneo, no sé cómo lo llamaba, y estamos hablando del siglo XVII. Aún tuvieron que pasar 2 siglos para que alguien dijera, esto se llama oxígeno. Y lo llama oxígeno por su capacidad de oxidar materiales. Y ahora, pues, gracias a cómo empezó esta gente, los fisiólogos del siglo XVII, la gente que llegó después, sobre todo tener métodos que sean capaces de trascender esas culturas que decíamos antes. Es decir, independientemente de qué cultura me sustente, yo no puedo dejar que mis concepciones culturales, mi forma de ver el mundo, mis sesgos personales influyan en lo que estoy descubriendo. Entonces, no me acuerdo ya quién era otro de estos primeros científicos que dijo, no, no, apunta, mide 7 veces, mide, y apunta y mide y apunta, y apunta y mide. Si no apuntas, pues de una vez para otra no sabes lo que has hecho. Y más o menos a ojo no funciona, porque ya se ha probado y a ojo. Entonces, sabiendo lo que sabemos ahora, se puede volver a coger esas disciplinas orientales o occidentales, porque aquí también tenemos cosas, ¿vale? O sea, la forma de meditación que tenía mi abuela era rezar el rosario y le funcionaba muy bien. Y eso también impone un tipo de respiración y una concentración y unas cosas. Pero podemos, sobre todo los profesionales, mirar un poquito qué está pasando, de forma que en lugar de probar recetas y funcionar por prueba y error, podamos decir, pues esto no nos viene bien. En el caso de la respiración ya no sabría qué decirte, porque no se me ocurre un ejemplo concreto en el que yo te diga, ay, pues tienes esto, si respiras un 10% más, o sea, eso no es así, ¿sabes? No es un ajuste tan así. Pero sí que como regla general, habida cuenta de que no solemos tener idea de respirar o no somos capaces de respirar conscientemente o incluso hay gente que se agobia o no sabemos observarla sin manejarla, es otro fenómeno curioso. Hay gente que le dice, venga, tómate, relájate y observa tu respiración, pero de forma natural, es decir, respira como si no estuvieras mirando, pero mira. Y hay gente que es incapaz, otro ejercicio que os propongo para hacer en casa, hay gente que es incapaz de hacer eso. En el momento en que se pone a fijarse en su respiración, ya la tiene que hacer automáticamente, o sea, la tiene que dirigir, no la puede dejar que funcione sola. No sé si se entiende el matiz.
Luego me Sí, contaréis si sois capaces de observar la respiración y respirar como si no, como si fuera otra persona, o en el momento en que observáis la respiración tenéis que hacerla y ya no sabéis si la estáis haciendo o se está haciendo ella sola. Es es un ejercicio de observación un poquito más puñetero que el otro que os he dicho. Pero sí, esto era lo que yo te tenía. Lo de la historia del oxígeno, sí, era solo ese apunte. Lo de la historia del oxígeno era solo eso. Ayuda a entenderse y a posicionarse con respecto a cosas que vienen de antes. Hablamos de, si hablas del Tai Chi o del Qigong, una cosa que han inventado en otro continente hace 1000 años, me puede servir en la medida en la que mi cuerpo es igual. Pero lo normal es que venga lastrado con un montón de explicaciones que no tienen sentido en mi contexto. Entonces, pues pudiendo reescribirlas, lo importante es que la esencia del trabajo siga ahí y se puede incluso mejorar. O sea, el primero que inventó la cerveza lo hizo por accidente. ¿No? Los egipcios tuvieron miles de años haciendo cerveza sin tener ni puñetera idea de qué estaban haciendo. La teoría microbiana me parece que es rollo Pasteur, estamos ya en el siglo XX prácticamente, y antes de eso nadie sabía a santo de qué se fermentaban las cosas, pero todo el mundo se ponía fino. Ahí sí. ¿Qué pues más? sí, pero es muy interesante tu forma de trabajar, y bueno, te lo he dicho tantas veces. Eh, el hecho de saber eso, el tener esta cultura y ese conocimiento que tú tienes y el saber diferenciar lo que es la cultura, la espiritualidad que viene en la cultura propia para respetarla de cada uno, Uh -huh. sin tener que transmitir más allá y sí sacar la realidad física de qué es verdaderamente lo que está ocurriendo con el conocimiento actual, como tú dices, de llámalo chi, llámalo como tú quieras, pero es el oxígeno el que está produciendo ese efecto Sí, a ver, o sea, y es la salida del aire, ¿no? Es ese vale el impulso para ejemplo. hacer más fuerza, como decías antes, con el ejercicio de prueba, mover los muebles, ¿no? Sí, no suelen ser traducciones directas. Sería muy fácil si pudiéramos decir el chi se refiere al oxígeno. Digamos que si tú te pones a Ya, mirar la de pero cosas a las que se refieren con la etiqueta del chi, y a veces son fáciles de traducir y otras veces no. A veces se refieren a una sensación subjetiva. En estos ejercicios que te digo yo de expandir, si tú pones la mano sensible y te imaginas que estás acariciando algo y respiras y estiras y no encoges la mano, si metes intención en el gesto, o sea, de verdad sintiendo que acaricias algo, puedes producir una dilatación de los capilares y una oxigenación de tejidos. A esa sensación también se suele relacionar con el chi. Ellos lo que porque dicen, lo que sentirías se como una especie dice, de energía, ¿no? Que también otra de claro, las pero es traducciones que que solemos hacer es es tan energía. genérico que que realmente no significa nada. De hecho, no hablan de energía Digo, la sola. sensación, ¿no? Claro, si te dilatan los capilares y tú estás centrado en eso, tu mente está consciente en esa parte de tu cuerpo, en ese movimiento, eres más sensible y Uh eres -huh. capaz de distinguir esa sensación, ¿no? Y quizá ellos Exactamente. simplemente decían, hay una energía, esto Claro, no, y la hay, pero el mecanismo es mucho más complejo. Lo que ellos decían, sí, bueno, se sigue diciendo, es que la intención es la que dirige el chi, y el chi tira de la sangre como los caballos de una carreta. Lo que ellos no aceptaron a terminar de encajar, esos caballos de del chi, digamos que va montado en la sangre, ¿vale? No se les ocurrió pensar que hay un intercambio de gases, pero bueno, ahora lo sabemos y se puede afinar más. También ponían el bazo en el sistema digestivo y eso no tiene sentido. Pero porque a eso a veces se acierta, a veces no. Cuando se hace por prueba y error, lo normal es que no seas preciso. Y, y bueno, tampoco, no es por decirte que, o sea, no es que sea mejor un paradigma u otro, aunque sí podría decirse que sí, uno u otro. Lo que sí es cierto es que nada resta. Si tú te tomas una interpretación cultural, por obsoleta que esté, como lo que es, no es como si cuando te sí, daban en el porque instituto, te dan un texto de, yo qué sé, de Quevedo o quien sea antes del Siglo de Oro, o te pones a cantar yo qué sé, el Mío Cid, el cantar del Mío Cid. Pues bueno, ¿esto qué es? Pues bueno, pues es cultura. Pero es que la gente no habla así. Ya lo sé que la gente no habla así. Y probablemente entonces tampoco hablarán así. Es una estilización exacto. y te ayuda a entender cosas. No tienes que tomártelo literal, no pasa nada. O sea, por mucho que nos guste la ciencia, la poesía, tranquilas que está a salvo. Nadie se va a meter con eso. Nadie va a prohibir todo lo que no se puede probar porque no todo se puede evaluar y probar porque no da.
No da ni el tiempo, ni los medios, ni los métodos. Ni falta que hace. Entonces, la práctica individual tiene que centrarse en la experiencia y por un lado se estudia lo que te he dicho del cuello, ¿no? Yo puedo estudiar la musculatura profunda del cuello y me interesa, a mí como profe o como instructor de pilates más que a las alumnas, y a ellas les vale con este punto de erguir la cabeza. Ya está, con imaginarse eso que te digo de los pendientes, como imaginarse que tienen el cuello más largo, funciona mejor que si yo les explico cómo funciona por dentro la cosa. O en Canto pasaba igual. En Canto nos decían, Pero imagínate, depende de la alumna, porque yo te preguntaría, este funcionamiento, pues lo hablamos otro día. a mí me encanta el cuerpo humano, cómo funciona, y cuanto más aprendo, Es una locura. más me enamora, ¿no? Es una locura. Lo que yo te decía, aprendes, cuando ves, por ejemplo, solo el tocho de anatomía que tiene que estudiar cualquier médico, ¿no? Ese primer año de anatomía que se comen viendo libros de muertos y estas cosas. Eso no llama tanto, esa forma de aprender. Es una locura, pero es que es muchísimo contenido. Es mucho, o sea, es muy, muy gordo. O sea, los tochos que se tienen que leer esa gente es como que estudia derecho. Da igual la materia que sea. Si es, me interesa mucho el tema más del cuerpo humano que a lo mejor que el derecho. Hay que respetar hay que respetar el trabajo y el oficio de gente que ha estudiado tanto y que además no estudian porque si no es me cojo muchos tochos y me los leo. No, no, no. Cada uno de esos tochos, cada uno de esos autores ha tenido que pasar por un montón de filtros y de pruebas y de descartar cosas. Y entonces, bueno, y al final hay que acabar acotando. A mí lo que me gusta es leer cosas que me superan mucho y luego olvidarlas. Entonces me quedo con la sensación general que me dejaron o con una pauta concreta. De todos los estudios que yo te he dicho de la respiración, me quedo con que viene bien hacer ejercicios de respiración lenta sin pasarse. Al final es eso. Y es lo que le tiene que dar a la gente, aunque leáis los estudios, porque si no nos dedicamos a esto nos da igual. Lo que pasa es que para llegar a esas conclusiones y darlas por válidas hay que pasar esos filtros. Y a eso es la gente que hay que, para mi gusto, que se merecen un respeto. Los que buscan y filtran. Porque es un trabajazo. Totalmente. No sé si teníamos algo en el orden del día, pero llevamos mucho rato hablando. Sí, yo creo que lo hemos comentado todos los puntos que tú nos querías explicar. Y bueno, simplemente sí quería hacer una mención final, un recordatorio a la importancia que tiene de todo lo que hagamos, porque me quedé, no lo he dicho ahora, pero el otro día cuando hablábamos él y yo para preparar todo esto, lanzó una pregunta que dice esta frase, me la apunto porque no se nos puede pasar, que era, ¿dónde está tu mente cuando haces lo que haces? ¿Dónde tienes puesta la mente? ¿Estás aquí ahora en este movimiento, en esta respiración, en lo que sea que estás haciendo? ¿Pero esa pregunta la planteé yo o la planteaste tú o te la ha planteado un oyente? ¿Cómo ha sido esto? o dónde están, ¿no? Y para esto, el poner enfoque y el poner intención en todo lo que hagamos. Ya sea la respiración, movernos, como si es desperezarte por la mañana, sí, ¿no? Con el ejercicio de largo. Sí, como mínimo notarse. Y luego, eso yo lo quería explicar al hilo del ejercicio ese que he dicho antes, de lo de expandir, pero viene a ser eso. Tú estás en tu centro, digamos que tenemos que asumir que estamos aquí, pero vamos a imaginar que estamos aquí y que esto es el periscopio desde el que miramos, ¿vale? Entonces tú desde tu centro, puedes pensar, sí, en el Tantien, en el plexo solar, en el core, me da igual, pero desde ese centro expandir y esa conciencia que tú decías, estar ahí y poner en una intención. Y como la intención no puede ser empujar ni hacer ninguna acción que simplemente era crecer, ese crecer significa que yo voy a empezar por ver puntos. Es decir, el punto de cómo subo la cabeza, cómo ensancho los hombros sin subirlos, cómo estiro suavemente el antebrazo, e incluso abro la ingle, todo se ahueca y se expande, muy suave. Entonces voy a empezar punto por punto, cada respiración es un punto, hasta que seas capaz de estar creciendo en todas las direcciones a la vez de forma consciente. Es decir, que empujes 1 milímetro, pero bien, esa idea de crecer en todas las direcciones todo el rato cada vez que expiras. Eso ya es un trabajo de atención también.
Y cada vez que hagas un esfuerzo claro, tienes que ver dónde tienes el apoyo, dónde están tus lumbares, qué va a ocurrir cuando empieces a empujar. No empezar a empujar y decir, ay, me he hecho daño, ¿no? O me agacho, cojo un peso y me levanto y me hago daño. Pues fijo, antes de subir, si te has acostumbrado a notarte, antes de levantar el peso ya vas a notar que algo va a pasar en el caso de que cojas el peso mal. Y harás la corrección antes de empezar a levantar ese peso. Eso se entrena y eso en Tai Chi es muy básico y en Pilates también y el entrenamiento funcional y en fin. O sea que sí, lo tenía que haber incluido y en ese bueno, ejercicio. esto que voy a decir da para otro tema también, pero Entonces ya no entro comento nada. en el área de educación, el tema de todo lo que estamos hablando, igual que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, nos ayuda a salir, ¿no?, de la depresión, a reducir la ansiedad, pues también con el tema de la atención, la concentración, nos ayuda un montón si lo enfocamos a la educación, a estudiar, a hacer un trabajo determinado, ¿no? Sí, Y al hombre, final los beneficios son los para todos. educadores, aparte, tenéis el trabajo de la voz y de la respiración diafragmática y todo eso, también tenéis un trabajo ahí que es necesario, vamos, que si no es que Sí, te revientas. sí, como profesores a la hora de hablar y comunicar también. Mm. Y nada, muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por todo lo que nos has aportado, porque ya no sé, yo ya dejé de controlar el tiempo, no sé cuánto tiempo estamos hablando Pues yo aquí. creo que se nos ha ido 1 hora y media. Voy a ver ahora si se ha grabado todo. A ver si hay suerte y no tenemos que volver a empezar. Y Sí, veré si puedo cortar algo, porque es posible que algún rollo mío diga fuera y le recorto un poquito esto. O lo podemos colgar en 2 veces, yo qué sé. ¿Vale? Así es que gracias por vuestra espero que no. paciencia. Y bueno, si hay que hacerlo otra vez, gracias, pero va. Muchísimas gracias por todo este tiempo, por toda la explicación, por hacer el esfuerzo de buscar una buena base científica en la que basar toda la conversación, el ofrecer esa práctica, ¿no?, para que la gente pueda aprender y practicar y comprobar, ¿no? Porque al final es mucha teoría, muy interesante, pero si no la pones en práctica y compruebas por ti mismo, pues tampoco sirve, ¿no? No tiene los beneficios de los que estamos hablando. Así que animo a todo el mundo a practicar, a seguir aprendiendo y a seguir conociendo a Miguel y todo su trabajo, porque es genial. Y si tenéis la oportunidad de Muchas gracias. estar en sus clases como yo, es alucinante. Pues no sé qué responder a eso. Muchas gracias. Y perdón por la De brasa, nada. porque en algún momento seguro que he hablado de más. Pero, pero se agradece la invitación y todo. No sé qué más decirte. Que gracias. Y nada, tengo aquí, mira, un cuadro que pinté el año pasado, Pues lo has hace un puesto, sí, año sí, ya, muy no, oportuno. justo. Sí, sí, sí. Y nada, exhala y Me quedo con eso, muy bien. Puede ser el título del recomendación asunto. para todo el mundo. Muy bien. Pues voy cortando entonces. Venga, Nos que vemos. tengáis buena semana.